Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Física del Pensamiento. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Agradecer, para empezar, como siempre, queremos agradecer a nuestra invitada Natalia Trenchi por acompañarnos hoy. Ahora Cristian va a hacer los honores y va a presentar, aunque ya sabemos que no necesita demasiada presentación. Queremos agradecer, como siempre, al Colegio Cervantes, a la Cigüeña, que nos abren la puerta y nos prestan el espacio para que podamos hacer mes a mes estos conversatorios. Agradecerle también a los amigos de Patrimonio que nos están apoyando, Café, y a Óptica Brioso, que también colabora para que podamos hacer el registro y el relevamiento audiovisual de la jornada de hoy para que después pueda ser compartida. Agradecerles a todas, de vuelta a todos, por estar acá acompañándonos. Y bueno, hoy venimos con una invitada de lujo, sí, me hacen todos que sí, había mucha expectativa, había mucha expectativa ahí en las redes, gente, che, cómo me inscribo, muchas ganas de escucharte, muchas ganas de conversar contigo, contarle a las personas que es la primera vez que vienen, hay muchas personas que son habitués, pero a las personas que vienen por primera vez, que la idea en los conversatorios de la física del pensamiento no es que esto sea una exposición de nuestra parte ni de parte de la invitada, sino que justamente haya un ida y vuelta. ¿Sí? Entonces, a medida que ustedes les vayan surgiendo opiniones, preguntas, bueno, están invitados a poder ir haciendo ese juego de ida y vuelta. ¿Bien? Así que, dicho esto, Cris nos va a presentar formalmente a... Habría que desplegar un pergamino ahí, ¿no? Pero bueno, conversando un poco con Natalia, psiquiatra infantil o psiquiatra pediátrica, ¿no? Jubilada pero no retirada, eso también es una justa aclaración que ella me hace mención. Muy activa, aquellas que la conocemos, bueno, también muy interesante que la pueden escuchar por los podcasts de Magnolio, tiene muy interesantes podcasts ahí Natalia, hay alguna aplicación, creo que es Spotify, que también pueden escucharla y seguirla, sobre todo porque los podcasts por lo general son de 10-15 minutos. Y bueno, con Natalia ya veníamos desde el año pasado intentando generar este encuentro, entonces esperemos que sea un honor para todos los que estamos acá presentes poder conversar, como le dijo Seba, porque no es una cuestión expositiva, sino mucho menos, generar preguntas, interrogantes y sobre todo reflexionar, gente, sobre una temática que seguramente nos convoca a todas y a todos, en torno a nuestro medio, nuestro alrededor. Pueden haber niñas, niños, adolescentes, en donde entran todas esas categorías, ¿no? La infancia, la familia, las instituciones, y bueno, donde cada uno sienta ser un poco agente de cambio en que podemos cambiar algo entre todos, no desresponsabilizarnos, sino ser activamente partícipes de lo que se pueda generar hoy acá, Natalia. Así que más que bienvenida, Natalia. Bueno, gracias a todos, gracias hasta el universo por darnos este día, ¿no? Literal. Qué espectacular. Me encanta estar acá en el Cervantes, encontrarme con viejos amigos y bueno, y largarnos a esto, que veamos qué pasa. ¿Puede ser que esté prendido? Está prendido, pero es como si estuviera apagado, ¿no? ¿Se escucha bien? O capaz que está bajito el parlante. Le ponemos un poco de... Ahora me parece que... ¿Ahora está mejor? Sí, capaz que... ¿O es lo mismo? No, es lo mismo. No es lo mismo. Está mejor. Una ayudita. Está. Bueno, Natalia, la idea, cuando empezamos a preparar esto con Natalia, empezamos a sugerirle con Seba como algo más en concreto de todo lo que se puede hablar al respecto. Y ella nos planteó una pregunta que es disparadora, ¿no? La idea no es centralizarnos en eso, sino todo lo que esa pregunta puede convocar, que era, si estábamos entre todos, por eso, entre todas las personas, socialmente y a nivel comunitario, si estamos criando, a veces puede dar la sensación de que estamos criando para fortalezas, a veces puede dar la sensación que estamos criando para las debilidades, y bueno, hoy va a estar un poco entonces centrada ahí, con los matices que cada uno de los que estamos acá les podemos aportar. Ahí va, y a mí este es un tema que me está preocupando desde hace tiempo y
la pandemia fue algo que a todos nos sacudió y de alguna manera visibilizó una cantidad de cosas que de repente en la locura de todos los días y las rutinas quedaban un poco disimuladas, ¿no? Yo siempre digo que la pandemia fue como un electrocardiograma de esfuerzo, que en el electrocardiograma normal hay cosas que no salen, pero te pones un esfuerzo y ahí aparece. Y en la pandemia, ahí se vio claramente cómo cada uno respondía con lo que tenía, con lo que había ido construyendo, aquilatando, y hubo gente, y no estoy hablando de la parte económica, por ejemplo, que se nos aleja, ¿no? Pero en cuanto a bienestar, hubo gente, niños, familias, adultos, que lo pasaron bomba, súper bien, y en el otro extremo hubieron otras familias que implotaron, ¿no? Y personas que la pasaron espantoso. Y eso a mí me dio mucho para pensar cómo si estábamos preparando a los chiquilines realmente para lo que necesitan para enfrentar esta realidad que les ha tocado, que no es peor que las de otras generaciones. Yo siempre traigo el recuerdo de la generación de mis abuelos, que los metían en Europa en un barco con 13 años, solitos a cruzar el océano, sin internet y no sé qué. No era pavada, ¿no? No era pavada. Lo de ahora tampoco es pavada, pero han habido sí tiempos de más estabilidad y más fácil. Yo me doy cuenta, y ojalá no esté siendo injusta, pero que para mis padres debe haber sido un bollo criarme a mí y a mis hermanos, ¿no? De casa a la escuela, de la escuela a casa, éramos de la época, el otro día me di cuenta de esto, éramos de la época en que decíamos esta frase, no, tal cosa es verdad, salió en el diario. Y eso marca algunos cambios culturales que nos hacen mucho como seres humanos. Hay un estudio interesante que se hizo en Estados Unidos ya hace años, pero que me imagino que debe ser parecido acá y que debe haber empeorado, que le preguntaban, en la década del 50, le preguntaban a un niño, un adolescente, ¿en quién puedes confiar? Si te pasa algo en la calle, ¿en quién puedes confiar? Y el niño nombraba 3, 4 o 5, a un policía, a un señor que pasa, a una señora no sé qué. Se lo preguntaban en principios de este siglo, del 2000, ¿en quién puedes confiar si te pasa algo en la calle? Y no confiaban en nadie, ni en la policía, ni en otro adulto. Y eso es algo que nos está impregnando, ¿no? Una de las tantas cosas que nos está impregnando y que nos ha debilitado como malla social, la pérdida de la confianza, de la seguridad, de las certezas. Y yo digo siempre, no porque el mundo sea peor, sino porque hemos perdido una cantidad de ilusiones, ¿no? El mundo siempre fue incierto, pero ahora tenemos muy claro de que es incierto. Antes uno tenía la ilusión de certezas. Entonces, a mí me surgió esta preocupación, porque ¿cuáles son los niños a quienes vi peor? A los que eran criados con demasiada indulgencia, pensando que les daban todo, como dicen muchos padres, yo le doy todo, y el todo es el viaje a Disney, la consola, todas las porquerías que quieran comer, muchos programas y muchas salidas y muchas actividades. Y esos chiquilines yo vi que se vinieron abajo, porque lo que los sostenía, le sacaron eso e interiormente no tenían nada. Nada, es una exageración, pero no estaban lo suficientemente fortalecidos.
Entonces, me puse a pensar lo de la incertidumbre y la certeza de incertidumbre que tenemos. Pero además es un mundo donde la tecnología, a la que amo, bien usada, pero nos está generando un desafío brutal, ¿no? Esto de vivir en el tiempo de la inteligencia artificial significa que estamos todos al borde de algo que ninguno de nosotros conoce. Y los tenemos que preparar a los chiquilines como los tenemos que preparar para enfrentar a los hechos pensando muy críticamente. Yo hace 2 días me pasaron un link, que después el que quiere se lo paso, de un programita en que uno manda un video de uno hablando, normalmente tiene que tener más de 30 segundos, y decís a qué idioma querés que te traduzca. Y te traduce con tu voz y te arregla la boca. Yo me lo hice en francés y te juro que Catherine Deneuve se cae muerta si me escucha. Impresionante, pero mucho mejor que ella. Carolina de Mónaco, un poroto. Impresionante. Y eso lo hice yo sentada desde el sofá. Imagínense todo lo que podemos estar viendo, dando crédito, y no existe. Y tenemos que preparar a los chiquilines para enfrentar esas cosas, para enfrentar el estrés, porque eso es otra cosa de la que no se van a salvar. El estrés está muy presente en la vida. Yo creo que tarde o temprano algo vamos a tener que hacer como grupo humano para mejorar esos aspectos, pero mientras tanto tenemos que preparar a los chiquilines para enfrentar el estrés, la frustración, el fracaso, el no acceder a determinadas expectativas, todo eso que forma parte de la vida real. De la vida real, en una sociedad que culturalmente lo que los bombea es: tenés que tener éxito, tenés que ser de tal manera y además tenés que ser feliz, y siempre, todo el tiempo. Y para eso hay que prepararles muy bien el coco para que puedan interpretar esos mensajes y no los compren ciegamente. Porque cuando los compran ciegamente es que pasan las cosas que pasan, ¿no? Ya estoy hablando mucho para un conversatorio, ya estoy pronta como para... Todos igual que Sí. Estamos, hay una tensión ahí, ¿no? Sí, estos desafíos, como vos decís, claro, cada tiempo tuvo sus desafíos. Total. Lo que pasa es que yo creo, y yo digo generalmente, y lo he dicho en algún otro conversatorio, tú también, somos seres tecnológicos, somos bichos de prótesis, y esas prótesis son tecnológicas y nos permiten un montón de cosas. El tema es que ahora el crecimiento y la aceleración del crecimiento tecnológico ha dado una curva increíble, ¿no? Estamos en un momento... Claro, el avance tecnológico va más rápido de lo que nosotros lo podemos pensar. Claro, es disparatado. Claro, entonces siempre la corremos de atrás. Y eso es tremendo, ¿no? Yo la otra vez encontré una frase de Clemente Estable, un crack total al que tenemos bastante olvidado, que decía... cuando la humanidad es más poderosa, más necesaria es la educación. Y qué vigente esa frase, ¿no? Y yo lo copio y digo, cuanto más tecnología, más necesarios somos los humanos, refiriéndonos a la humanidad, ¿no? Porque eso es otra cosa que yo veo que a veces nos equivocamos, que es en el mundo de la tecnología querer competir con la tecnología.
El otro día me llegaron unos videitos de niños orientales que cuentan así con los dedos y entonces hacen cuentas rapidísimas. Y me lo mostraban como, mirá, nosotros somos unos bobos, por eso es que nos van a comer en 2 panes, porque este método es mucho mejor. Pero eso lo puede hacer una máquina. Si lo puede hacer una máquina, no gastes energía en eso. Mejor trabajar, poner energía en lo que las máquinas no pueden hacer todavía, ¿no? La creatividad, la empatía. Fíjense cómo la tecnología nos ha enriquecido en tantos aspectos. Un aspecto, la investigación en neurociencia, que si no fuera porque se desarrollaron instrumentos tecnológicos, seguiríamos pudiendo ver solo el cerebro de afuera, como lo veíamos hasta no hace tanto, ¿no? Y ahora, gracias a tener nuevos instrumentos, es que podemos ver al cerebro funcionando íntimamente, cerebro vivo, funcionando, y podemos ver cómo se piensa, cómo se siente. Y algo que es mucho más importante, se está pudiendo ver cómo se desarrolla el cerebro y qué cosas influyen en el desarrollo del cerebro. Y una cosa que los que trabajábamos en salud mental ya sabíamos, pero no teníamos la prueba científica, podemos decir, es que el desarrollo del bebé se configura en conexión con la mente de sus cuidadores. Es como si hubiera un wifi mente a mente y el bebé va configurando su mente en función de la mente de sus cuidadores. Por eso es que la crianza es tan importante y por eso esto nos prueba que eso solo se puede lograr con contacto 1 a 1. ¿Tá? Eso no lo puede hacer una pantalla, por más artístico que sea el programita. Sí, en esto de que somos seres de prótesis, ojo, con no pensar que hay prótesis para todos, porque para la familia no debería haber una prótesis. Sin embargo, hoy se ve como las tecnologías a veces quedan a cargo de absolutamente. ¿no? Y está, es lamentable, pero lo conocemos y sabemos también que los tiempos de hoy a veces llevan a estar, bueno, vivimos una realidad en que papá, mamá, están los dos trabajando, pero vamos viendo y cada vez vemos más cómo esas tecnologías cómo van absorbiendo, ¿no? Entonces, prótesis sí, usémosla para esto, es decir, para poder ir más allá de lo que llegamos habitualmente, pero no de forma de reemplazo de instituciones que son para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestra especie básicas, porque si no ahí dejamos un poco de ser humanos, pasamos a ser otra cosa, que no sé qué otra cosa. Claro, no sabemos qué, pero si queremos seguir siendo humanos y que nuestros chiquitos sean humanos en el mejor sentido de la palabra, tenemos que permitirle esa conexión. Eso implica tiempo e implica otra cosa que es fundamental, que es disponibilidad. El adulto a cargo de un niño tiene que estar disponible para el niño. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que estar mirándolo las 24 horas todo el tiempo, cara a cara? No. Pero sí, esto de disponible quiere decir que si el niño necesita algo, ¿qué pasa? Si tal cosa, estás ahí, respondés a sus estímulos, porque ahí se va configurando esa ida y vuelta, pero se va configurando también la confianza del niño. Yo emito una señal, esa señal es interpretada bien o mal, y se actúa en consecuencia. Eso quiere decir que hay gente en el mundo que me cuida o, en otros casos,
la gente en el mundo no me cuida, me agrede, me tengo que cuidar. Y eso marca dos destinos, dos trayectorias absolutamente diferentes. Y muchas veces uno ve después una persona más grande y a veces decimos, pero che, parece que no tuviera sentimientos. No, le rompieron las vías que necesitaba para poder conectarse, para poder sentir, para poder empatizar, se las cortaron, se las podaron y no puede. ¿Tá? Que quiero compartirles algo, que estabas mencionando de cuestiones neurocientíficas. Les paso un nombre, Nazaret Castellanos, se llama, es una española, seguimos con Seba ahí de la física del pensamiento. Muy interesante porque arroja mucha evidencia sobre muchos temas que a veces faltaba la parte empírica o quedaban como en temas más metafísicos, y a veces esos temas metafísicos como que la cultura occidental, ¿no?, dejamos medio de lado. Entonces, ¿qué es lo que muestran los estudios de ella? Porque lo que ella divulga son sus estudios de laboratorio. Esto mismo que tú estabas diciendo, Natalia, incluso hay una franja, una temporalidad en cuanto a años, cuánto después se va descentrando, pero hay evidencia demostrando esta conexión que hay entre cerebros, entre la mamá y el hijo, la hija, y a nivel cardíaco también. Entonces, lo que están midiendo es una cuestión de frecuencias, ¿no? O sea, uno cuando piensa, por eso un poco el título, el nombre nuestro es la física del pensamiento, porque pensar tiene una física. Y esa física, estar estresado, tiene una determinada onda neuronal. Si estoy en paz, tengo otro tipo de onda neuronal. Eso como para poder ponérselos arriba de la mesa, ¿no? Podríamos profundizar mucho más sobre esto, pero era como compartir un poquito más de evidencia en el sentido de lo que nos trae Natalia, que sí, ahí pueden poner en YouTube esta persona española, Nazaret Castellanos. Y bueno, y un poco en esa misma línea, nosotros de la física del pensamiento con Seba, también basados en toda esta evidencia más neurocientífica, partimos de esta premisa. En realidad el cerebro no distingue lo que entendemos como realidad y lo que nosotros estamos imaginando. El cerebro lo vive literal, no es como si. ¿A qué vamos con eso? Que en realidad, imagínense si para nosotros, a veces siendo adultos, nos cuesta asimilar esta información de que sería esto de que sentimos nuestros pensamientos, lo que yo estoy imaginando, como decimos actualmente, ¿no? Estoy haciendo cabeza con algo. Eso que estoy haciendo cabeza me puede tener estresado, me puede tener un poco temeroso, me puede tener con miedo, preocupado. Y el cerebro no me estaría diciendo, che, Cristian, mirá que lo que estás sintiendo es solo un pensamiento. No, el cerebro dice, bueno, si Cristian no está pensando, tiene que ser real. Entonces en esto lo que terminamos de completar con Seba en la información es que cuando vos pensás algo, lo estás sintiendo. Y si lo estás sintiendo, tu cuerpo está generando toda la bioquímica de esa nomenclatura, digamos así. Entonces, pensémonos por un momento, las primeras infancias o las adolescencias, ¿qué herramientas pueden tener en la medida de lo que están digiriendo, se dice, ¿no? A través de todo lo que son las pantallas. No hay un filtro ahí, ¿no? Recuerden que muchos, veo un poco las caras, a nosotros nos dijeron toda la vida que la televisión era, yo por lo menos recuerdo en mi casa, ¿no? Era la caja boba o el intruso, por en este poder de subjetivación que tiene. Pero es que ahora ya no es más la tele, en realidad ahora es la tablet, es el PlayStation, que juego con alguien que está en no sé dónde, que es el celular, que hay mucha más fuerza subjetiva por medios tecnológicos que lo que puede ser la palabra de un adulto. Entonces a veces no alcanza con el adulto en la casa, no alcanza con venir 8 horas a un colegio. Pensemos en esos términos, ¿no? La potencia que tiene a nivel subjetivación. Nada es tan inocente a través de las redes. Hay una fuerte manipulación para esa población como la gente adulta. Y no estamos diciendo como cosas macabras, ¿no? Sino uno lo piensa en términos publicitarios. Se arman publicidades con el color, con la música, para que uno se identifique con esa publicidad. Si no tenemos a veces un mínimo de filtro, bueno, esto me lo dijeron incluso en un curso de neuromarketing. La venta es emocional. Una vez que la persona entró, vos tenés que por todos los medios tratar de que esa persona, si entró es porque ya viene con el empuje de querer comprar algo.
Entonces nos cuesta a veces hacer un poco esos filtros, ¿no? Pensémoslo en las generaciones que son más chicas o que no están en un espacio como esto pudiendo reflexionar sobre este tema. Por eso es que le tenemos que enseñar y por eso es que tenemos que estar tan atentos, porque es muy fácil. Yo entiendo la tentación que debe ser cuando uno fue a buscar a los chiquilines al colegio, llegó de trabajar y se ponen a pelear y a hacer ruido y uno tiene que organizar la casa. Qué tentación maravillosa decirle, te presto el celular y a vos el iPad y silencio porque se desactivaron. Situación de hipnosis. Es muy difícil resistirse a esa tentación, pero ¿saben qué? Cada vez que hacemos eso, los estamos estafando en la capacidad de poder autorregularse, de que le podamos decir, fulano, cálmate, vos te vas a bañar, vos te vas a tarlar, y que puedan hacerlo por voluntad propia, y después vendrá o no el celular, pero no mal usado. Me decían los pediatras que a los bebitos, para revisarles la panza o ocultarlos, los padres automáticamente les ponen el celular acá, entonces el bebé mira el celular y se le puede hacer cualquier cosa. ¡Qué horrible! Porque le están ahí al bebé estafando la posibilidad de experimentar un estrés, superarlo, que es la única manera de fortalecerse frente al estrés. El ir tolerando el estrés, uno consigue tolerar el estrés si se fue vacunando en pequeñas dosis tolerables a lo largo de la vida. Lo único que nos permite ser fuertes frente al estrés es haber vivido dosis de estrés manejables que pudimos surfear bien. Y eso es muy importante. Y cuando digo estrés me refiero a que te revisen la panza o te ausculten o tener que esperar en una cola o en una sala de espera. No se van a morir por tener que esperar 10 o 15 minutos. Que se queden sentados, que piensen, que miren por la ventana, que cuenten las baldosas. Existe la vida más allá de la pantallita, ¿verdad? Y el problema no está en la pantallita solamente, sino en el uso que hacemos. Y yo les estaba hablando de que no es solo estar, sino esto de estar en esa actitud disponible, ¿no? Porque hoy tenemos otro problema, que hay una autora que le llama atención parcial continua, que es el estado en que últimamente estamos casi todos los adultos, que es el de estar prestando atención a varias cosas a la vez, o por lo menos al titín del reloj o del teléfono, o no sé qué, o cuando viene el nene y le quiere decir algo y dice, sí, no, contame, yo voy viendo los mails, pero yo te escucho igual. Bueno, eso es atención parcial continua, y ahí no se está produciendo una conexión Wi-Fi plena y limpia. Esa es una conexión imperfecta, desfigurada, que manda malos mensajes, que debilita más que fortalece. Cuando uno está, desde el lugar que sea, educador, madre, padre, tío, con un niño, el momento que el niño manda una señal, uno tiene que clic, conectar uno a uno. Y después ver qué hace, ¿no? Pero eso es muy importante porque cada vez que uno está conectando, otra cosa que se ha descubierto es que, vieron que en el cerebro hay muchas neuronas que se conectan entre sí por sus axones y que cuando se junta un grupito forma un circuito. Recién Cristian nos decía, los pensamientos son energía y física y química y electricidad, y todo eso pasa en esos circuitos, igual que las emociones, ¿no?
Y hay un circuito que es súper importante, que es el circuito de la empatía. Pero igual, primero déjenme contarles lo de todos los circuitos. Viene un estímulo, activa una neurona, la despierta, la neurona manda su energía por los axones, le manda la energía a otra, y esa circulación de energía genera el circuito y lo fortalece. Si después viene otro estímulo semejante, ese circuito ya existe y ese nuevo estímulo lo va fortaleciendo. Y, ya, te rompí el coso. Lo pongo, sí, lo ponemos apoyado acá, ahí. Ahí es lo mismo, ¿se escucha bien? Sí, tiralo para abajo. Ahí va. Entonces, esto quiere decir que el cerebro va a ser más rico, es decir, va a tener más circuitos cuanto más estímulos significativos reciba y de manera consistente y de personas importantes del entorno del niño, ¿no? Estímulos que vengan empaquetados en otra persona, me refiero. Y eso es lo que vuelve más rico a un cerebro. Y el cerebro consume una pila de energía, entonces no la puede desperdiciar. Entonces la naturaleza funciona con una lógica darwiniana. Si lo usás, lo mantenemos, y si no lo usás, lo desconectamos. No podemos gastar energía en lo que no usás. Entonces, circuitos que no son fortalecidos son circuitos que se podan. Esa es la famosa poda neuronal que habrán escuchado hablar en algún momento, que se produce normalmente, pero además se producen los circuitos que no se utilizan. Incluso del lenguaje, uno va configurando el cerebro para poder emitir los sonidos del lenguaje en que es criado, ¿tá? Porque, por ejemplo, la R de los franceses nos cuesta, porque no estamos impregnados de eso, esos son circuitos que nos fueron chucu chucu, ¿no? Entonces, creo que esto es importante para darnos a los adultos la responsabilidad que tenemos cuando tenemos que criar, educar, llevar adelante un niño. Y que para eso tenemos que estar disponibles y que además tenemos que cuidar nuestro coco, ¿no? Porque la conexión mente a mente implica que la mente de uno es más importante que si fuera solo para uno. Porque esa mente va a estar alimentando la mente de los niños. Por eso también es que es tan importante todas las políticas de cuidar a los cuidadores, ¿no? Porque los cuidadores tienen que estar en buenas condiciones. Uno no puede cuidar bien si está estresado, mal dormido, invadido de preocupaciones, desesperanzado, etc. No puede. Es absolutamente imposible. Entonces hay que realmente trabajar por el bienestar personal para poder entonces transmitirlo y vehiculizarlo a los chiquilines, que eso también es lo que los hace fuertes. ¿Vas a decir algo de la empatía? La empatía. Los circuitos. Y los circuitos. Y eso es lo que pasa, ¿no? La empatía es de esos conceptos que me encanta que se popularicen y por otro lado me da rabia que se manoseen, ¿no? Porque ahora de repente se habla demasiado de empatía y yo no sé si se entiende bien realmente lo que es la empatía. La empatía es un concepto multidimensional que implica entender que el otro tiene pensamientos y tiene sentimientos y tiene una mente, y además
querer aliviarlo. Si el otro está sufriendo, querer aliviarlo. Si no existe ese componente, no es empatía, capaz que es habilidad de entender. Por ejemplo, el marketing utiliza mucho el entender el cerebro de los demás, pero no para aliviarlos, ¿no? Con otros fines. Entonces, la verdadera empatía a la que nos hablamos es esta otra, que es la que amalgama grupos sociales, comunidades, en que uno puede volver a confiar en el otro, ¿no? Y eso también es fruto de un circuito que es el circuito de las neuronas espejo con otra cantidad de cosas. Las neuronas espejo se descubrieron no hace tanto, hará 25 o 30 años. Extrañamente se describieron en Italia. Generalmente todo pasa en el mundo anglosajón, menos esto, y yo creo que menos esto porque, ¿sabes cómo se descubrieron? De una manera medio desprolija. Porque estaban trabajando los investigadores con monos, y los monos estaban con electrodos y les daban maníes para no sé qué cosa estaban haciendo. Y en determinado momento uno dijo, pará, pero mira, se le activó al mono la onda como si estuviera comiendo maní y no está comiendo el maní. Y miró al otro investigador y el investigador estaba comiendo el maní del mono. Un anglosajón no hubiera hecho eso, ¿no? Entonces ahí dijeron, ¿cómo? Entonces mira, se le están activando las mismas neuronas que si lo estuviera haciendo él solo por mirarte a vos. Y ahí fue que surgió todo esto de las neuronas espejo, que son las neuronas que nos permite la empatía, lo que nos permite aprender por imitación, que es una herramienta impresionante en la vida, ¿no? Todo lo que uno aprende por ver hacer a los demás. Entonces es un circuito súper importante y que tenemos que cuidar mucho por la importancia social que tiene. ¿Y cómo se hace para fortalecer la empatía? Lo que más fortalece al circuito empático de un niño es ser tratado con empatía. Porque si vos lo mirás a los ojos, lo entendés y le puedes decir, ¡pa! ¡Qué enojado que estás! ¿No? Y hablar con... Ahí, le estás activando el circuito de su empatía, se lo estás fortaleciendo y además eso tiene poder multiplicador, porque cuanto más fortalecido tenga su circuito, la empatía, más empático va a ser con los demás y eso es lo que genera un círculo virtuoso en esto. Pero entonces el poder tratar con empatía a un niño es lo principal para que sea empático. Pensemos cuánta gente es criada en un entorno carente de empatía. Yo no voy a decir que no tenga arreglo, ¿tá? No lo voy a decir a pesar de que lo creo, de que me parece que hay cosas que no tienen arreglo. Es cierto que el cerebro humano tiene lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de reconvertirse, ¿no? Y de hecho sí vemos gente criada en situación muy adversa que logra remontar. No es la regla, da mucho trabajo, pero cuando digo situación adversa no me refiero económica, ¿no? Adversa humanamente, socialmente, emocionalmente. Entonces la empatía es fundamental si queremos criar chiquilines fuertes, porque eso es lo que les va a permitir entender a los demás, para bien y para mal, entenderse a sí mismos y poder moverse en el mundo, generar mejores relaciones, ¿no? Con los demás. Fíjense que
con la obsesión moderna por la felicidad. Hay que ser feliz. Todas las investigaciones sobre la felicidad, ¿en qué terminan? Después de invertir millones y millones y millones de dólares, terminan con la misma conclusión que capaz que mi abuelita les hubiera dicho. Y es que la felicidad no la da la plata. Una vez que uno tiene las necesidades básicas satisfechas, cada incremento económico no te da más felicidad. Otra cosa es tener las necesidades básicas insatisfechas, es otro tema y otro problema. Pero la plata no da la felicidad, la salud no da la felicidad. La felicidad viene de los vínculos que uno establece a lo largo de la vida. Y estamos en un momento en que potencialmente es fantástica la cantidad de vínculos que podríamos tener, ¿no? A ustedes personalmente los conozco hoy, hemos hablado miles de veces, ¿no? Y hay un vínculo y tenemos, yo que ahora estoy haciendo pila de cursos y cosas, tengo compañeros que ven en Barcelona, en Venezuela, no sé dónde, es fantástico, esos son vínculos también. No es lo mismo, pero nadie está diciendo que sea lo mismo. Y todo lo que sume, bienvenido sea, ¿verdad? Pero no perdamos el ojo a ojo, el contacto físico, la palabra, el silencio compartido. Eso es muy importante y en ese caldo es que se cocinan los chiquilines fuertes, porque si los criamos empáticos, les estamos dando de alguna manera la llave de la felicidad, porque es que van a poder relacionarse mejor. Relacionarse mejor no quiere decir tener pila de amigos, lo que no está mal, pero se puede tener los que uno quiera, sino también entender a los demás, hasta entender a la gente que a uno no le gusta, hasta entender a la gente que nos da rabia y que no queremos cerca, pero entenderlos, ¿no? Que no quiere decir estar de acuerdo. Sí. Sí, perdón. No, encantada. Quería hacer tres cosas y ustedes lo manejan conmigo. Una, la felicidad. No puede estar relacionada con el deseo porque y ser inherente al ser humano, ¿no? Porque nosotros deseamos esto, deseamos lo otro, deseamos. Estoy hablando del deseo en buenas. Sí. Ahí está. Y deseamos, lo conseguimos, tarde o temprano, pero lo conseguimos. Y cuando llegamos, ¿estás contento? Sí, estoy contento. Y por dentro está pensando, ¿qué más puedo tener? Porque, y no hablo de cosas materiales, cosas. Sí. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa, ese vínculo, ese wifi que tú dices, no tiene, o sea, tiene que ver solo con los padres o con los cuidadores. Y ese vínculo se puede dar con, de repente, un abuelo, un lugar a donde ellos van, un amigo, no sé, alguien a donde ellos van y sienten ese refugio, ese apoyo, esa atención. Y la tercera cosa, me olvidé. Yo voy a ver si ahora me acuerdo que era lo primero. Yo voy con la primera, con esta del deseo. Me parece que el deseo es un motor, a mí en general, ¿no? El deseo, bueno, es un motor, se activa, ¿no? Nos mueve, nos moviliza hacia algo y hace que lleguemos hacia ese algo. Ahora, que eso me haga pensar que yo llego a la felicidad a partir del deseo. Ya. En esto que vos decís, que bueno, que nos pasa a todos, ¿no? Bueno, ahora quiero esto y esto, esto sí, ahora cuando tenga esto, ahora sí voy a ser feliz, cuando tenga el último auto, entonces ahora voy a querer una pantalla más grande y ahora voy a ser feliz. Y no, y eso es un engaño. Lo que pasa es que ahí
yo creo que ahí es parte también de la naturaleza humana esto de querer más. Por eso hay que separarlo de la felicidad. Porque nosotros somos bichos de conquista también, ¿no? Nosotros fuimos conquistando el mundo, si se quiere, ¿no? Entonces, fuimos por más, siempre fue por más el ser humano. Pero en una primera instancia, yo creo que ese ir por más tenía que ver con asegurar determinadas condiciones de existencia, ¿no? Para lo que era la comunidad, lo que era el grupo inicial. Lo que pasa es que después, no sé qué pasó, pero en el correr de los años fuimos confundiendo ese ir por más como lo principal, el motivo principal. Y nos olvidamos capaz que esto que decía Natalia, hay pocas necesidades básicas, en realidad son contadas, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos necesidades, un montón de necesidades, pero las necesidades básicas son pocas. Y teniendo esas necesidades cubiertas, y teniendo grupos de sostén, y teniendo comunidad, y teniendo una familia, yo creo que después lo que venga después son adornos, ¿no? Pero tenemos que empezar a pensar de esa forma, ¿no? Y ahí está bueno transmitirlo también a los chiquilines esto, ¿no? Decir, bueno, separar lo importante, ¿no? De todo esto, que son un montón de espejitos de colores, ¿verdad? Que yo no tengo muy claro cuándo fue que se empezó a confundir esto, pero yo creo básicamente esto, ¿no? Nosotros fuimos como conquistando de vuelta para asegurar, ¿verdad? Determinadas condiciones, pero después que se aseguraron esas condiciones se olvidó el motivo ese principal y se siguió en esto de la conquista. Y la conquista pasó a ser el motivo fundante, ¿no? Eso en relación a lo del deseo, no sé si... Me parece bien interesante eso que planteás, porque señala también un problema en nuestra sociedad y de nuestra manera de pensar, ¿no? Y que tiene que ver, de alguna manera, también con la sociedad consumista. Y no solo de objetos tampoco, ¿no? Porque también se puede consumir carreras. Viste que ahora tienes que terminar el pregrado, después el posgrado, después la maestría, después el doctorado, ¿no? Y si puede ser más de una, es como que todo es... Y yo creo que, y hay de hecho toda una corriente que justamente trata de alejar esa situación que vos decís, tanto decí esto y ahora que lo tengo, ¿no? Que es el aprender a valorar cada cosa en el aquí, en el ahora, y ser agradecido por eso. Qué divina esta agua fresca que está calmando mi sed y que me ayuda a estar más sana y que me sirvieron con mucho cariño. Esta actitud consciente de poder valorar las cosas por lo que son hoy y acá, ¿no? Que lo hemos perdido. Por eso es que hay que recuperar, hay que hacer un esfuerzo consciente para poder empezar a escaparse de este ciclón de, bueno, ¿y ahora qué? Ya tuviste un hijo, bueno, ¿y el próximo cuándo viene? Pará, ¿no? Dejá, no importa. Vamos a disfrutar hoy, este día, seamos conscientes de esto que estamos teniendo. Hoy tenemos café con leche, qué rico que está este café con leche. Y creo que a esa actitud, que también lo hubiera dicho mi abuelita, es a lo que están apuntando una cantidad de corrientes actualmente, que es un poco traer la sabiduría zen o oriental a nuestra realidad, ¿no? No hay por qué ponerse un turbante y no sé qué, pero sí tomar este tipo de cosas que creo que además a uno le dan salud física y mental. Vaya si la necesitaremos. Párate, ¿había una segunda? No, hay una tercera. Vale, Si querés, me acuerdo.
La otra era, a una persona una vez le preguntaron cómo era tan como feliz. Y dice, yo no sé si soy feliz, estoy en paz. ¿Y cómo hiciste para llegar a esa paz? Y bueno, yo tenía un problema con un ser querido, y yo no lo quería ver más a esa persona. Y no la quería ver más, y no la quería ver más, y siempre tenía ese malestar adentro mío. Y un día le dije, che, ¿qué te parece? Vamos a hacer algo en casa, comemos algo, no sé. Y desde ese día al hombre se le pintó una sonrisa porque estaba en paz. O sea, como que esa carga se le había pasado también al otro, porque ellos hablaron y bueno, está, yo pongo, vos ponés. ¿Será como que la felicidad es de esos pequeños Porque momentitos? la felicidad, mira, los griegos le llamaban eudaimonia a este estado, que el concepto de felicidad que uno entiende hoy es, opa, qué bien, ¿no? Y la eudaimonia es más bien un estado de bienestar. Bienestar que viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces, yo creo que ese estado de bienestar uno lo puede tener a veces, también lo puede tener siempre o durante periodos largos, aunque tengas problemas, aunque te pasen cosas. Si vos estás ordenadito por dentro, estás limpito por dentro, igual podés mantener ese estado, ¿no?, de bienestar, que es una palabra que me gusta más que felicidad por el contexto cultural que tiene. Ay. No, capaz que si me das un minuto así, también aporto algo a lo que la compañera... Yo había notado muchas frases sobre la felicidad, pero la que me quedó grabada siempre fue la felicidad es la paz interior, y lo he comprobado. Como tú decías, estar agradecida por tomar un vaso de agua. Yo vivo en el campo, cuando salgo veo el sol, las flores, las plantas y agradezco. Me conformo con pequeñas cosas muchas veces y siempre lo relaciono con esa frase, la felicidad es la paz interior. Eso de recuperar la capacidad de ver lo que tenemos alrededor. Uno de mis hijos saca fotos y las pone en las redes, ¿no? Y la pregunta que le hace todo el mundo es, che, vos, ¿pero por dónde andás? No, estoy por acá en la vuelta, ¿no? Solo que miro, nada más, pero esto de que andamos sin mirar, ¿no? Más en la ciudad que en el campo, pero estoy segura que igual en el campo debe haber gente que pierde la capacidad de mirar y de agradecer y de disfrutar todo lo que hay para disfrutar alrededor. ¿Vos querías decir? Sí, creo que conecta también con lo que ella expresa. Es como una especie de, creo que en otro conversatorio lo compartí, una idea conceptual que es como una especie de ecuación ahí existencial que me parece que es parte de la cultura occidental que nos va moldeando en cierta manera y propone esto, ¿no? Estos tres ejes de hacer para tener, entonces voy a hacer, ¿no? Hacer con H. Entonces, si yo hago cosas para tener, que hablamos de tener, de cosas materiales, desde un juguete, un regalo, a tener un título, tener una familia, tener hijos, tener, y después que tenga, voy a ser alguien, porque en realidad la cultura como que fue trazada de esa manera, ¿no? Una vez que yo hago una carrera de 8 o 5 años, cuando llego ahí, seguramente yo voy a ser alguien, no me voy a sentir de tal manera, y no es solo a título personal, sino que uno después en el consultorio lo ve, que viene gente y te dice, che, en realidad tengo esto, tengo una casa, digo, cosas literales que me han contado, ¿no? Tengo una casa de 2 pisos, tengo una casa en el este, tengo 2 autos, tengo plata en el banco, tengo una familia, tengo hijos, pero no sé qué me pasa, como que no siente en función de
de lo que debería marcar lo que tiene. Entonces hay algunos análisis que dicen que la ecuación está invertida, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es más que nada de la psicología existencial, ¿no? Habría que hacer cosas para descubrir nuestro ser y después veo qué quiero tener. Porque en la medida de conseguir esa paz interior, capaz que mi ser implica que yo esté acá tranquilo sin intentar tener cosas en sí mismo, ¿no? O sea, es como un resumen de 2 minutos de a veces de capítulos enteros que nos invita a esto, a pensar más a fondo y reflexionar qué sería esto de hacer para tener y luego ser, para poder invertirla y hacer, para hacer con H, para ver si puedo descubrir, porque en otras palabras sería desarrollar nuestra propia espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad ya entramos en un campo que a veces se vuelve difuso porque se relaciona íntimamente siempre con la religión, que no tendría nada que ver en sí mismo. Entonces, hablar de nuestro ser, que no implicaría hablar de religiosidad, significa capaz que podamos reconocer esos deseos más íntimos, más internos. Hoy hablamos de estas necesidades. Hay un autor chileno que se llama Manfred Magniff, que él propone que hay 8 necesidades básicas. No me las acuerdo todas, ahora estaba pensando internamente y me acordaba de 6. Pero después lo demás dice, lo demás son satisfactores, le dice, que son construcciones culturales que nos hacen creer que son necesidades, pero si uno las revisa no lo serían en sí mismo, ¿no? Como para podernos pensar, digo, insisto en esto, si a veces... Pareja y después creo que tener un hijo capaz que no es condicionados. Y esto nos lleva también a que como adultos sepamos respetar en los niños también el ser de cada uno y no quererlo presionar para que haga, para satisfacer un libreto que de repente lo estamos escribiendo nosotros, pero no es el de él. Y ahí también tenemos que tener esa sabiduría, generosidad y flexibilidad necesaria para, bueno, también hacerles sentir que les damos la oportunidad de ser ellos mismos, ¿no? Ahí tenemos que, como adultos, tener un poco más entrenado y musculado el circuito de la frustración y de la aceptación, ¿no? Claro. Para no poner en ellos cosas que capaz que no están. Absolutamente. Eso mismo, esa falta de, digamos, de seguridad, es también lo que lleva de repente al adulto, que lleva a un título, y como tú decías, lleva a informarse en otro, a hacer otra tecnicatura, otro curso, y sigue. ¿No será falta que nos quieren hacerse responsables? Debe haber tantas motivaciones como personas, ¿no? Y yo creo que muchas veces es por tapar agujeros. Hace poquito alguien me dijo, hablándome de sus hijas, dice, no, y también se bajonean. Yo digo, no te bajonees, no tenés por qué bajonearte. Mira, yo también a veces me bajoneo. ¿Sabes lo que hago? Trabajo más. Ay, yo dije, ¿cuánto te va a durar esto, hijito, no? Porque eso es barrer abajo de la alfombra. Y a veces entrar en esa para tapar inseguridades o lo que sea, es sentarse arriba de una bomba, arriba de un volcán que en algún momento va a explotar. Y no quiero decir que no haya gente que realmente encuentre la satisfacción de su vida en estudiar, y que de repente ahí está, en una decisión libre de seguir adelante. Pero yo estoy segura que para muchos no es una decisión libre y consciente. Igual que en generaciones anteriores más, en esta más o menos, no era una decisión libre y consciente el tener hijos, ¿no? Era lo que correspondía. ¿Quieren preguntar algo? Sí, yo me quería detener un poco en el tema del deseo y el tema de valorar. A mí me parece que los niños necesitan mucha ayuda para valorar. Muchísima ayuda, porque no tienen la vivencia. O sea,
Yo les cuento que vivía en un mundo sin teléfono, sin datos, sin internet, y realmente no saben. Claro. Me acuerdo de mi abuela una vez que nos peleamos por la Coca-Cola y ella nos contó que cuando llegó la Coca-Cola al pueblo, que salieron con una jarra y con una camioneta y le servían Coca-Cola a todos los vecinos. Me contó también que mi padre, cuando le servían medio vaso a cada uno, lo dejaba para el último para pelear a los hermanos, porque tenía más, en realidad tenía lo mismo que los demás. Entonces, todas esas cosas te están enseñando a valorar. En ese caso te estamos tomando una Coca-Cola, que no tenemos que pelear por la Coca-Cola. Y me parece que en ese ida y vuelta de enseñar a valorar no se hace si no es con ese uno a uno que decías tú. Claro. Por eso, de repente está bueno lo que hacemos de noche, en vez de leer un cuento escrito por alguien, traemos una anécdota de cuando yo era chico, cuando mi papá era chico, cuando mi abuela era chica, de que me han contado a mí, yo se las transmito. Pero me quería detener en eso, que a veces somos un poco injustos, es decir, no valorás nada. Todo lo que tenés, que querías esto y te lo compré. Mordete la lengua antes de decir todas esas cosas. Y por el contrario, porque eso no se arregla rezongando, ¿viste? Sino con lo que decías antes, con esto de lograr transmitir experiencias. A todo sentido, ¿no? Qué importante es, por ejemplo, el poder enseñarle a los chiquilines a plantar y saber de dónde sale el tomate y lo que hay que esperar para que crezca la plantita y cómo hay que cuidarla y cómo hay que esperar que el tomatito crezca hasta que... Ahí es que uno empieza a valorar y entender que el tomate que te ponen en el plato, atrás de ese tomate hay gente que trabajó, que se levantó de madrugada, que manejó camiones, ¿no? Y eso es nuestro deber también transmitirlo. Si podemos vivencialmente, mejor. Yo creo que todos los chiquilines se beneficiarían de realmente tomar contacto con estas cosas básicas de plantar, crecer, cosechar su propia comida. Me parece que es bárbaro, ¿no? Pero si no se puede prácticamente, que siempre se puede, porque aunque sea en una macetita, podés plantar una lechuga, ¿no? Y me parece que es muy formativo, permite entender, además, el tiempo de la naturaleza. Esto de que no hay cómo, tenemos que esperar y tenemos que cuidarla y tenemos que darle lo que necesita, que no puede ser ni muy poco ni demasiado, ¿no? Enseña una cantidad de cosas que no te las enseñan los libros ni te las enseña el celular, sino que es la experiencia de vida y son de esas cosas que uno tiene que hacer. Y vos me hiciste acordar a otro estudio que se hizo de adolescentes, agarraron adolescentes sanos, ¿no? Entendiendo por sanos que no estaban deprimidos, no tenían trastornos de la alimentación, no había abuso de sustancias, bla, bla, bla. Y buscaron qué cosa había en común en esos adolescentes. Y lo que había en común era que en las casas de esos adolescentes, por lo menos una vez por día comían sentados en la mesa. Eso no es un llamado para que todo el mundo compre una mesa y se siente alrededor, sino que ese era un indicador que estaban en una familia donde se valoraba el encuentro y se promovía el encuentro. Y otro era de que los adolescentes más sanos son los que más saben de su historia familiar. Y esto tampoco es que lean un libro de la historia de su familia, sino que saben porque alguien tuvo la disposición y disponibilidad de contárselo
con tal clima emocional que lo entusiasma, que lo atrapa, que resulta atractivo el cuento y lo incorpora. Pero los niños tienen que saber de dónde vienen ellos, sus padres, sus abuelos, a qué escuela fueron, cómo iban, qué comían, porque es una manera de ir entendiendo además que el mundo no empezó cuando uno nació, ni se va a acabar cuando uno no esté, ¿no? Entonces, eso de hacerles cuentos, como vos decís, contar historias, sin atomizarlos, ¿no? Porque ese es el riesgo que uno puede caer, pero es sumamente fortalecedor y es realmente bueno. Doctora, una consulta en relación con eso que usted hace tanto énfasis del cuidado justamente de los niños y las personas que están a cargo de ellos, que pueden ser sus padres o otras personas. Sí. ¿Cómo tendría que hacer una sociedad para justamente preparar a esas personas para crear todos esos vínculos tan importantes, tan sanos, tan fortalecedores? ¿Cómo tendría una sociedad que hacer? Tendría que hacer tantas cosas que no se hacen. Yo siempre digo que nunca he visto, por ejemplo, campañas a favor o que enseñen a defenderse de manera no violenta, por decirte una cosa, ¿no? Y eso me parece que es mucho más peligroso que el dengue. Y en una sociedad donde la violencia es un problemón, violencia hacia otros y violencia hacia uno mismo, uno no ve que haya campañas por la violencia. Pero más allá de las campañas, creo que debería la sociedad sentirse cuidada, promovida. Creo que tendrían que haber, fomentar el sentido de comunidad. Va a parecer una tanda esto, pero en Netflix están dando un documental, no sé si es un documental, que se llama Las Zonas Azules, que tiene una cantidad de pavadas, pero es un tipo que se dedicó a encontrar en el mundo lo que él llama zonas azules, que son zonas donde abundan los centenarios, la gente que vive más allá de los 100 y bien, ¿no? Y va y explora qué es lo que hace a esa sociedad, qué es lo que hacen para tener eso. Y lo que se ve, ya sea en Japón, como en una comunidad adventista de no sé dónde, y otros de Sicilia, es la noción de comunidad, ¿no? De tener tus vecinos, de ayudar, de sentir que te ayuden, de reunirte a carcajear, a tomarte un vino, a hacer chistes, a ir a juntar el maíz, a, yo qué sé, ir a que te acompañen a esperar el ómnibus, pero eso, sentido de comunidad. Yo eso sería de las primeras medidas que tomaría si fuera presidenta. Y bueno, una vez más, llegamos a esto de que lo que sana es el vínculo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, hay una más para hacer redondilla y para respetar los tiempos dispuestos desde un principio, porque como quien no quiere la cosa, se nos pasó 1 hora y media. Sí. Así que, si tienen la del estribo, bien. Quiero hacer una consulta, que se habla mucho del estrés hoy por hoy, ¿no? En general, y si miramos un poco hacia atrás, de repente un siglo, sí que había estrés, ¿no? Porque había guerras, hambre y el estrés que generaría eso. Entonces, yo creo que, o sea, lo que veo, que en realidad hoy por hoy con la tecnología y todo, tenemos un montón de herramientas que nos estamos empezando a descubrir, porque de repente decimos del trato hoy por hoy a los niños, pero quizás antes el hijo al padre lo trataba a usted, no había cero empatía.
incluso entre las parejas, también de ustedes. Entonces, no veo que haya tanta falta de empatía hoy por hoy, simplemente como que tenemos más herramientas para estudiarnos a nosotros mismos y capaz que es eso lo que nos estamos cuestionando todo el tiempo. Era por ahí. Me hiciste acordar una frase que leí hace poco que decía, la medicina ha avanzado tanto que ya no hay gente sana, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, ni cerca, ni loca quisiera volver para atrás, ¿no? Y yo creo que hoy podemos hacer lo que podemos hacer, que es tratar de hoy mejorar nuestra calidad de vida. Pensemos también qué joven se moría la gente antes, ¿no? Y bueno, creo que sí podemos mejorar nuestra calidad de vida aprendiendo a vivir mejor. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Ese niño va a dormir hoy de noche? Sí, qué divino. Qué divino. Sí, y en referencia a eso también, vos sabés que me quedé pensando mientras que hablabas en esto de esa diferenciación, bueno, capaz que el hijo le trataba al padre de usted y esto, ¿no? Sí, capaz que eso marcaba una lejanía, pero marcaba también roles diferenciados, ¿no? Y ahí hay una marca que es importante hacer, ¿no? Los papás tenemos que ser papá, las mamás tienen que ser mamá, y eso es sano, ¿no? No quedarnos como igualados en una cosa toda mezclada como se ve ahora, ¿no? Sin duda que tenerle, ¿viste? Un miedo que parece mi padre, ¿viste? Y tiemblo de miedo, entonces es ser padre, ¿viste? Así. No, pero sí me quedé pensando en esto, cuando dijiste esto, lo que me vino a la cabeza fue esto de la diferenciación de roles, que hoy está un poco difusa, ¿no? O sea, es lo que, ¿viste? Porque parece que está lleno de padres y madres que se esfuerzan mucho por agradar, ¿no? Agradar en clave de satisfacer cualquier pedido. O porque creen que es lo mejor. Sí, y capaz que, sí, por cuestiones capaz que culpógenas, bueno, sí, mirá, no estoy en todo el día y capaz que cuando estoy tengo que decir todo que sí, pero ahí también hay que aprender, está bueno que cada cual ocupe el rol que tiene que tener en cualquier grupo social, ¿no? No en la familia, pero en cualquier otro grupo. Está bueno que cada cual asuma ese rol, porque de esa forma el grupo es más sano también, ¿no? Porque si no, cuando yo no asumo mi rol de padre, bueno, hay cargas que estoy poniendo sobre otros. ¿Quién los cuida? No es como que estamos intentando encontrar una media que a interpretar lo que quiere. Que me parece que no fue muy claro. No sé si claro. Capaz que la media estaría buena. Y viste que nosotros como que sobrecompensamos, generación a generación como que va sobrecompensando, ¿no? Pero yo creo que sí, que capaz que en la búsqueda de esa media nos fuimos A ver, dale. Yo quería decir algo a los expresores, que en realidad, que si bien hoy no hay guerras y no hay toda una situación, hay una situación, hay sí también, pero también hay otros estresores, por ejemplo, la búsqueda del trabajo, mantener el trabajo, la competencia que hoy en día hay un montón de cosas que también te estresan, hace que estos padres lleguen a su casa con una cuota de estrés que no tienen la disponibilidad suficiente a veces para atender a los hijos. Con el resto. Entonces, absolutamente. Fuentes de estrés reales hay 100.000 que uno puede aprender a gestionar, ¿no? Y hay fuentes de estrés al cohete 300 millones. Y hay un estrés, además, que es sano, necesario, y es lo que nos permite mantenernos en funcionamiento, ¿no? El estrés que hace mal es el estrés crónico, eso de estar
en la máquina, truc, 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 truc. Ese es el estrés que envejece el ADN y enferma. Bueno, chiquilines, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.